Increíble que en pleno siglo XXI existan condiciones laborales que parecen más como del siglo XIX o anteriores, y para conversar sobre los mecanismos que existen para hacer valer los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Isidra Llanos Moreno. Ella es colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Isidra, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, aquí pues gustosa de tomar la llamada y de compartir pues algunas pues historias, recomendaciones de las compañeras. Muchísimas gracias. Pues es que existe una deuda histórica en la actualidad con las trabajadoras y los trabajadores del hogar, pero se avanza. ¿Es suficiente lo que se ha avanzado hasta el día de hoy para garantizar sus derechos y cómo hacer para que los trabajadores y las trabajadoras puedan exigirlos en caso de no contarlos? Pues mire, creo que todavía no es suficiente, sino que a pesar de que hemos tenido avances a partir de diciembre del año pasado, de la Suprema Corte de Justicia, que dijo que era inconstitucional que las trabajadoras del hogar no tuviéramos seguridad social, pues se lanzó el programa piloto. Ahora pues sigue en piloto, pero lo que decimos que cuando la ley se reformó el 2 de julio, que se dijo en el diario oficial que ya era obligatorio que las trabajadoras tuviéramos seguridad social, derecho también a un contrato de trabajo, y ahora con la ratificación del convenio 189, entonces han sido pasos grandes, pero aún así sigue el desconocimiento de las mismas compañeras y de los mismos empleadores, que esto ya es ley. Isidra, muy buenas noches, les saluda Feli Carnaya y precisamente con esta información con la que ya se cuenta, con estas herramientas de tecnología para que puedan accesar y hacer los registros, ¿a qué otros obstáculos se han enfrentado para que las trabajadoras puedan ya contar con todos estos servicios y con todo aquello que la ley les permite? Sí, mire, en principio cuando salió el programa de piloto de seguridad social, pues nosotros como sindicato hicimos varias campañas, incluso estuvimos en varias mesas de trabajo con el IMSS, en varios estados también, dando la información, y ahora también con el spot que se hizo, de que logramos, fregamos y lo logramos. Se está visibilizando un poquito más, pero aún así falta muchísimo. Creo que las políticas públicas para que se visibilice más esto a nivel nacional, para que las compañeras tengan mayor conocimiento, porque no es suficiente, sino que el gobierno tenga más compromiso de hacer más difusión en todos los estados. Lo que nosotros nos hemos enfrentado en el sindicato, pues es que compañeras por pedir sus derechos han sido despedidas. Entonces, pues eso es una barrera. También cuando le dicen que tienen derecho a un contrato, pues le dicen que no, que eso no existe, que les hacen el contrato, pero de acuerdo a las necesidades de los empleadores. Estas son unas cuantas barreras que nos limitan. Isidra, ante estos atropellos que existen contra las trabajadoras del hogar y la difusión que hace falta, ¿qué le aconseja a quien lleva a cabo esta labor, este trabajo, y está viendo que no se le están cumpliendo sus derechos de manera cabal? ¿A dónde puede acudir? ¿Con quién puede acudir? ¿Tiene un costo, algún tipo de asesoría para hacer valer pues lo que por ley le corresponde? Mire, lo que nosotros les invitamos a las compañeras es que se acerquen al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, o que llamen al 91 31 90 97. Ahí tenemos una abogada que las asesora, dependiendo de la situación. Puede ser ahorita que viene el aguinaldo, cuánto les corresponde por ley, o cuando son despedidas injustificadamente, pues también les hace un cálculo dependiendo de la situación, porque son diferentes casos. Sí, por supuesto, y viene una época sumamente complicada para ellas, el fin de año con muchos gastos, pero también, por supuesto, con ese deseo que ellas tienen y que ellos, porque también los hay, de tener ya su servicio médico, su aguinaldo y todas las prestaciones. ¿Tienen ustedes, Isidra, detectados los estados o incluso, no sé si en la Ciudad de México sea donde se generen más este tipo de obstáculos, de barreras para avanzar? Pues realmente creo que en México es donde está un poquito más visibilizado a través de que hemos estado en los parques haciendo difusión precisamente de esto de que tenemos derechos.
Creo que es más en los estados, ahí están más con mayor desconocimiento, e incluso los empleadores pues dicen que esto no existe. Entonces aquí, a pesar de que la Secretaría de Trabajo, el STIFE ha estado haciendo o sea, que esto se visibilice, aún así sigue habiendo pues las barreras. Incluso pues sí, incluso el IMSS ha sacado como spot. A pesar de eso, le digo, sigue siendo corto el avance de la difusión. Isidra Llanos Moreno, colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores, muchas gracias por tomarnos la llamada. Finalmente, 91 31 90 97, el teléfono en el que pueden recibir apoyo, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. Sí, hasta luego.